Iniciamos el diálogo con nuestros invitados esta mañana. Nos acompaña en los estudios de Quito el asambleísta Fernando González, a quien quiero agradecerle por acompañarnos a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va? Buenos días, asambleísta. Buenos días, Javier. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cuál es la posición que usted tiene frente a los hechos ocurridos desde el punto de vista jurídico en relación a lo que se ha hecho con el ex jefe de la escolta legislativa? Bueno, Javier, yo creo que lo que mal comienza, mal termina. ¿Por qué? El 30S yo creo que hubo una rebelión policial. Esta fue inadecuada, fue impertinente tal vez, pero se debió a un abuso de poder de parte del Ejecutivo, y en este contexto deberían ser sancionados los policías, pero jamás creo que hubo un golpe, una intención de golpe de Estado, y pues dentro de este contexto, en cambio, el gobierno nacional quiere que se sancione a los policías involucrados. En este momento pues estamos viendo de que hay una desinstitucionalización jurídica en el país, y especialmente en este caso pues hay una serie de argumentos de parte y parte que no nos permiten ya tener confianza en la justicia ecuatoriana. Nunca hemos visto que un gobierno nacional, a través de sus principales voceros, de sus principales ministros, ni en las peores épocas de la partidocracia, vayan a hacer presencia en el tribunal para presionar políticamente a los jueces. Vemos que en este momento se ha conformado 3 jueces con uno que nunca estuvo dentro de los cánones adecuados para ser nombrado, sino más bien se inventaron esta participación, y esto evidentemente ha hecho que el Consejo Nacional de la Judicatura lo sancione administrativamente, pero ha habido ya una apelación ante un juez de flagrancia, imagínense ustedes, para que sea suspendida la acción del Consejo Nacional de la Judicatura. Yo creo que evidentemente esto va en desmedro de la democracia, y sería bueno hacer un llamado al gobierno para que actúe dentro de los límites adecuados, pertinentes, que deje que la justicia haga su trabajo, pero que no veamos que estas acciones del gobierno pretendan llevarnos hacia una verdad que ellos creen que es la que debe sobresalir. ¿No tiene sustento jurídico entonces la actuación, en este caso, de quienes juzgaron y sancionaron a quienes aparecen dentro de este juicio como el ex jefe de la escolta legislativa y los 5 policías? Digo, ¿no hay razón jurídica para que establezca esta sanción? No, claro, porque le están sancionando por delitos de seguridad, contra la seguridad del Estado, y esto evidentemente no es así. Y yo insisto, los policías deberían ser sancionados por insubordinación, por algún tipo de acciones de las cosas inadecuadas que sucedieron ese 30S, pero insisto, nunca hubo una pretensión de un golpe de Estado, que es lo que finalmente el gobierno quiere meternos en la cabeza de todos los ecuatorianos. ¿Y con la actuación de ese juez qué hacemos? Bueno, estos jueces ya no deberían participar, y yo creo que debe ser nombrado un nuevo tribunal para que en derecho juzgue adecuada y pertinentemente a las personas involucradas, y la transparencia vuelva a brillar. Si en este momento, que no tienen todavía el Consejo de la Judicatura de Transición, como lo van a tener en su poder en pocos días más, se dan este tipo de casos, imaginémonos lo que va a suceder en el país cuando tengan este Consejo de la Judicatura de Transición a su disposición, y ni siquiera ya tengan que participar en manifestaciones frente a los juzgados de la República, sino den las órdenes directamente por debajo de la mesa, para que los jueces actúen de acuerdo a la ideología y a la tesis del gobierno, que no es la ideología y la tesis nacional. Estos argumentos que usted señala reflejan lo que usted también sostiene, la desinstitucionalización jurídica. Pero por supuesto, ¿sí? El Estado ecuatoriano está desinstitucionalizado totalmente. Vemos que todos los organismos están bajo el poder del Ejecutivo. Tenemos al Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, que es un simple apéndice del Ejecutivo, que no permite ni siquiera la participación ciudadana. Tenemos a todos los organismos del Estado bajo el poder del Ejecutivo, y esto evidentemente ha permitido que no haya una institucionalización como se indicó inicialmente en la Revolución Ciudadana, que propuso la ética, la tolerancia, la participación, la equidad
dentro de un desarrollo productivo, que fue lo que apoyamos millones de ecuatorianos. Hoy vemos que la ética ha quedado de lado, Javier, no hay absolutamente esta palabra dentro del diccionario, dentro del léxico del gobierno, y la tolerancia pues mucho menos. Aquí simplemente se quiere que todos piensen como el gobierno nacional, y 3 personas de su círculo íntimo indican al país, y el país es un conglomerado de 14 millones de ecuatorianos que deben tener libertad de pensamiento, libertad de crítica, libertad de opinión, que es lo que todos los ecuatorianos propusimos en esa inicial revolución ciudadana. ¿Cuál va a ser su posición en la ley de comunicación en el momento en que ésta llegue al segundo debate? Hay algunas reuniones dentro de la comisión, he conversado con algunos miembros de esa comisión de la Asamblea, pero ahí como que todavía existen nudos críticos. Cuando llegue este tema ya resuelto para el segundo debate, ¿cuál va a ser la posición o depende de qué es el contenido del mismo? Javier, una ley de comunicación debe proteger los derechos de los niños, de los adolescentes, de las mujeres, de los grupos minoritarios, etcétera. Pero una ley de comunicación no puede estar destinada a que simplemente defienda las tesis de ideologías políticas de un gobierno, cualquiera que sea esta. Y en toda la discusión que estamos viendo de la ley de comunicación que está en este momento en la Asamblea, hay una serie de tecnicismos que se están inventando y cuya finalidad lo único que tiene es coartarnos la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Por ejemplo, Javier, vemos con risa de que se está proponiendo en este momento de que un triunvirato de un sociólogo, de un psicólogo y de un comunicador social sean los que califiquen los diversos programas en los medios, en los medios de opinión, sean estos escritos o de televisión o de radio, comunicación. Y esto evidentemente nos hace ver que queremos llegar a 5 siglos atrás, cuando había un tribunal de la Inquisición que decía cómo debían vestirse la gente, cómo debían vestirse las mujeres. Tal vez en este momento querrán que se pongan una burka, y evidentemente la discusión de fondo, Javier, tiene que ser si es posible, si hay la posibilidad de que una ley de comunicación pueda sancionar administrativamente a los medios, lo que no existe en ningún país del mundo. Hoy se quiere administrativamente, sin un juicio pertinente ni adecuado, pues que un funcionario al libre albedrío del gobierno pueda sancionar a los medios de comunicación. Esto es algo que los ecuatorianos tenemos que rechazar. Yo creo que hay el síndrome de Estocolmo, Javier, en los asambleístas de Alianza País, que en este momento yo veo que están secuestrados por el poder y aman a ese poder, y evidentemente están en contra del raciocinio, de lo que pensamos la mayoría de los ecuatorianos. Nos quieren poner de rodillas y eso no lo vamos a permitir jamás. Nos quieren humillar, no lo vamos a permitir jamás. La libertad de expresión, la libertad de crítica, la libertad de pensamiento es algo connatural de todos los ciudadanos en el mundo, pero especialmente de los ecuatorianos, y nosotros estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para defender este derecho. Si en la Asamblea Nacional se pretende pasar una ley de comunicación de este tipo, como está en este momento tratando de realizarlo el gobierno nacional, evidentemente mi voto será en función de rechazo de esta pretensión. Una ley no es buena por la cantidad de artículos que tenga, sino porque estos sean precisos, claros, conceptuales, y no vayan a definir las acciones de un gobierno en función de que quieran imponernos su tipo de pensamiento, y que la ley proteja este tipo de acciones. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Buenos días, Javier. Muchas gracias. Gracias a Fernando González.